vamos a dibujar una asonometría de una torre. Dibujamos primero, por ejemplo, una planta y un alzado. Vamos a hacer, por ejemplo, dos líneas ortogonales. Habría que hacerlo con escuadra y cartabón. Y vamos a coger, por ejemplo, una semiparábola que puede tener esta forma, por ejemplo. Entonces tenemos que la torre va a tener un tejado. Si consideramos, por ejemplo, una forma de catenaria, hay un vídeo de cómo hacer la catenaria, cómo dibujarla, o también la parábola. Consideramos, por ejemplo, aquí el eje de la parábola, y ahora cogemos la semiparábola y la revolucionamos respecto a este eje, con lo cual a esta distancia tendremos aquí la curva simétrica que sale en el contorno, provocando aquí entonces ya la forma de la torre, que puede acabar luego en punta, por ejemplo. Bueno, esta torre tiene un voladizo y a partir de ahí vamos a darle un pequeño grosor aquí. Bueno, esto queda ligeramente más pequeño que esto, parece ser, pero bueno. Bueno, una vez que tenemos esto, cogemos aquí distancias iguales y hacemos ya lo que será el cilindro. Vamos a hacerlo más hacia adentro. Una línea paralela al eje y aquí una paralela a igual distancia. Podemos coger la medida. Con 3. Bueno, esto es entonces nuestro alzado. Vamos a terminarlo aquí. Quiere decir que, como decía, como es un objeto de revolución, pues tiene la misma dimensión de un lado del otro. Al girarlo, aquí ponemos, por ejemplo, la línea de piedra. Estamos en sistema diédrico y luego lo pasamos a sonometría isométrica. Entonces, proyectamos aquí la dimensión total de la circunferencia del contorno. No, parece que no tenemos aquí circunferencia así de grande ni compás. A ver si esta nos vale. Desde aquí hasta aquí es algo grande. A ver, esta también grande. Bueno, podría ser, por ejemplo, esta. Bueno, no, esta vamos a hacerlo a mano. Cogemos aquí el centro, cogemos esta distancia para la circunferencia mayor y más o menos vendría por aquí. Y ahora vamos a hacer el cilindro interior con su dimensión. Vamos a poner, por ejemplo, aquí una ventana. Pues al proyectarla en el cilindro interior, cuya anchura es esta, la penúltima, la centramos. Cuando no se tiene para hacer con compás, pues si hacemos esta tenemos la referencia para hacer la exterior y es más fácil hacer una equidistante que como la hicimos sin tener la referencia de la menor. Bueno, una vez que tenemos esto, sabemos que la ventana, por ejemplo, llega desde este punto hasta este. Podríamos poner varias. Vamos a poner, por ejemplo, otra aquí, una de cada lado centrada en los vértices de cada cuadrante. Entonces, si esto cubre un ángulo, el que sea, por ejemplo 60, pues esto también cubrirá otro ángulo de 60, etcétera, por detrás y por aquí. Entonces, al proyectar este punto sabemos que viene por aquí y que viene por aquí. Bueno, vamos por último a calcular sombras y hacer la sonometría.
como es isométrica, tenemos una plantilla de elipses isométricas. Entonces, si por ejemplo cojo esta elipse, sabemos que corresponde a una circunferencia en el espacio. Esto puede ser la base esta, y marcamos la posición que nos marca aquí para meter el estilógrafo, por donde vienen los ejes conjugados y los ejes mayor y menor, ejes principales llamados. Entonces, según eso ya podemos marcar aquí el eje vertical y aquí el mayor de la elipse. Bueno, tenemos lo que es esta circunferencia, y ahora sabemos que si unimos este punto con este y hacemos aquí una tangente, va a ser paralela, va a seguir esta dirección. O sea, con escuadra y cartabón aquí haríamos una paralela. Y lo mismo, desde aquí una paralela a esta. Pasaría por este vértice y tenemos ya aquí la simetría respecto a este eje de estas dos líneas. Estamos hablando de 120 grados. O sea, y lo mismo si aquí hacemos una paralela a esta para encuadrar la figura, y aquí igual. Bueno, tendría que salir más así. Bueno, tenemos entonces ya ahí 4 triángulos que tienen que ser iguales porque es isométrica. Y ahora vamos a hacer un abatimiento aquí. Entonces prolongamos esta línea. Vamos a hacer aquí el abatimiento. Bueno, eso quiere decir que si hago centro aquí con esta distancia, puedo hacer la mitad de una semicircunferencia. Por tanto, al unir este punto con este, y lo mismo hago del otro lado, unir este punto con este, tengo aquí los 90 grados, proyecto el cuadrilátero y tengo ya aquí el cuadrado que corresponde al cuadrado que inscribe a la circunferencia. Entonces cogería aquí los puntos medios y sé que si ahora cojo este punto de intersección con esta línea, puedo hacer la circunferencia que corresponde a la dimensión real de esto, sin aplicar la escala, claro está. Bueno, si estos son 5 centímetros y corresponde a, por ejemplo, 5 metros, serían 500 centímetros. Entonces estamos hablando de una escala, al simplificar, 1 partido 100. Y se quita lo de las unidades. Bueno, una vez que tenemos esto, también tenemos que abatir de este lado la altura real. Entonces hemos cogido este diámetro, imaginamos que es el mismo, bueno, aquí salió algo más grande, pero para no complicar las cosas podemos coger el mismo hacer esta circunferencia. Si realmente aquí ampliamos también esto habría que ampliarlo aquí, ¿no? Y aplicar la reducción, pero para no liar la cosa lo vamos a hacer así, más sencillo. Entonces, si hacemos igual que hicimos este abatimiento aquí y lo hacemos de este lado, pues tenemos que realmente la altura también se va a reducir, ¿no? Entonces, esto como no me cabe ahí lo hago aparte. Entonces, una vez que tengo ya, vamos a poner aquí los 3 ejes a 120, el abatimiento de este triángulo, punto medio, semicircunferencia, prolongo eje, aquí tengo el triángulo equilátero y aquí tengo la elipse. Lo que estoy queriendo calcular es ahora simplemente la altura a partir de aquí, de este punto. Yo lo primero que hago es proyectarla sobre esta línea, sobre este eje. Entonces lo que necesito es abatir la cara del triángulo, la pongo aquí abatida, igual que hice de este lado, antes lo hice de este lado, para obtener aquí la circunferencia.
Ahora simplemente lo que debo es colocar la altura real, que habíamos dicho que la teníamos ahí, y colocarla aquí. Proyecto esto y ya la tengo sobre este eje. Una vez que la tengo aquí, la traslado aquí. Como va a coincidir exactamente sobre la misma línea, porque estamos en isometría, entonces una vez que ya la he obtenido, al proyectarla, esto está aquí, se proyecta según una medida que se reduce por efecto de la perspectiva, es desde aquí hasta aquí. Bueno, pues esta altura es la que tengo que coger y colocarla aquí. Con el compás la cojo y la coloco aquí. Esta misma altura. Parece que, bueno, se reduce, queda algo más grande así. Entonces queda aquí, pues así a partir de este punto. Bueno, por último, simplemente puedo dividir esto en un número de partes iguales, 4 por ejemplo, y coger las alturas correspondientes. Entonces estas alturas se reducirán también de una forma proporcional. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente aquí cojo por ejemplo esta y la proyecto y me queda aquí reducida. Bueno, pues eso es lo que tengo que hacer, ir proyectando todas. Y aquí, que no hay reducción sobre este segmento, porque como vemos es igual que el diámetro de la circunferencia, que decíamos que era este. Como no hay reducción, pues directamente divido esto también en 4 partes iguales, por el teorema de Tales. Coloco esas 4 alturas que sí que experimentan reducción. Y una vez que las tengo, ya sé que esto decíamos que llegaba hasta aquí, ya puedo hacer la curva esta del perfil, pero esto no es el contorno de la superficie. Eso es lo que hay que tener claro. Esto es simplemente, bueno, esto tenía más esta forma así, más de una semiparábola. Bueno, simplemente una vez que cogía las alturas, las colocaba aquí también y decía que teníamos esto. Ahora bien, para hacer el contorno real, entonces vamos a coger la curva, la marcamos bien, por donde puede venir por ejemplo, y la otra igual. Bueno, tenemos ahí las dos curvas. Bueno, por último, si yo por ejemplo hago aquí una horizontal a cualquier altura, tengo que aquí hay una circunferencia que en perspectiva aparece como elipse. Cojo el diámetro mayor de la elipse que entra ahí, ya que tengo circunferencias sobre este plano paralelas o paralelos. Entonces coloco ahí la que tiene ese eje mayor. Hago lo mismo, cojo aquí otra, la que tiene ese eje mayor, y así con todas. Por ejemplo, la que tiene este eje mayor de aquí a aquí, tiene que ser medidas iguales. Si queda entre dos, pues tengo que coger un diámetro más hacia abajo o hacia arriba hasta encontrarla, que es este caso. Bueno, pues aquí tengo, debe sobresalir aquí igual que aquí. Bueno, una vez que ya hago varias, nos fijamos en lo siguiente. Sale mucha línea, o sea, lo hago aquí, así. O sea, teníamos simplemente en la perspectiva aquí la elipse, que también marco por aquí. Sería esta, por ejemplo, la de la base. Ahora, si he hecho aquí esta elipse, la que tiene ese semidiámetro mayor, la hago. Y nos fijamos que sobresale aquí un poco igual que esta. Entonces, realmente lo que sobresale en todas las elipses es lo que me determina el contorno de la superficie. O sea que en realidad el eje mayor pasa por este punto y por este. Pero eso nada tiene que ver con el contorno. El contorno me lo va a dar el contorno de las elipses. Bueno, pues esto pasa con todas las superficies de revolución una vez que las hago. Tengo que buscar siempre la curva elíptica y quedó algo torcida, que se ajusta
ahí y que se centra sobre el eje de revolución. Algo así. Otra elipse, por ejemplo, por aquí, etcétera. Otra por aquí. Todas las elipses, como vemos, son todas igual de excéntricas, o sea, semejantes, tienen la misma forma aunque distinto tamaño. Bueno, íbamos a calcular las sombras para estos elementos. Teníamos ya, una vez que teníamos las elipses, hacíamos las tangentes. Entonces la tangente a cada una de las elipses hasta llegar aquí a la base de la superficie, y lo mismo aquí, la tangente a cada una de las elipses hasta llegar ahí a la base. Bueno, para calcular las sombras, como es una superficie relativamente compleja, hay que hacer esferas directrices. Entonces cojo, por ejemplo, una esfera aquí, una esfera tangente en el alzado, aquí es donde se ve, y es aquí tangente. Si por ejemplo ponemos la luz en esta dirección, eso quiere decir que por el centro de la esfera viene así, y el cilindro circunscrito de luz provoca aquí esta sombra y aquí esta intersección. Nos acercamos. Si hago otra esfera, por ejemplo esta, de repente la esfera tiene el centro, por ejemplo, por aquí, y los rayos de luz son ortogonales a este plano, que es el que separa la luz de la sombra en la esfera, o sea, esta dirección, y ahora la esfera es tangente en este punto y este a la superficie, en el contorno, de manera que la circunferencia tangente común a ambas superficies es esta. Por tanto, la dirección de luz y sombra es este punto. Ya tenemos dos, así iría calculando todos. Sale del vértice superior y pasa por este punto. Hacemos una última esfera. Vamos a coger esta mayor para diferenciarla bien de las otras. Bueno, de repente es tangente aquí y el cilindro circunscrito provoca aquí la separación de luz y sombra. Por tanto, como es tangente aquí, esta es la separación y ese es el punto que hemos calculado. Bueno, pues esta será la sombra de la superficie, con lo cual ya podríamos marcar esto de forma genérica. Hay que decir que hay que hacer una pequeña corrección y es la siguiente. Conviene verlo en otro papel porque es más complejo. Si tenemos, por ejemplo, la superficie, vamos a ponerla así en perspectiva, en alzado, y luego también la podemos poner, por ejemplo, en perspectiva. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo, aquí en perspectiva para que se vea. Y aquí, por ejemplo, la planta de la figura, que era la circunferencia. Bueno, sabemos que era casi como una semiparábola revolucionada en torno a este eje. Bueno, ¿qué pasaría? Pues realmente decíamos que la sombra que nos salía estábamos calculando puntos y venía más o menos por aquí, así. De repente puede darse el caso de que el rayo tangente también ilumine aquí la parte esta de esa figura que se parece a una trompeta de Gabriel, ¿no? Como si fuera una tractriz que se desplaza. Bueno, ¿cómo calcular esto? Pues hay dos soluciones. Por ejemplo, no lo vamos a hacer porque es muy pequeño, pero, o sea, la variación, pero sí vamos a explicar cómo se hace. Si yo, por ejemplo, secciono aquí esa trompeta por un plano, resulta que el plano de corte viene por aquí, provocando aquí una superficie simétrica respecto a este eje que tiene esta altura. Ya la proyecto aquí y tiene esta anchura en la base. Bueno, puedo coger distintas alturas, por ejemplo una circunferencia que pasa por aquí, la corta a esta altura. Bueno, pues esta altura corresponde realmente, vamos a coger por ejemplo esta distancia
A y esta distancia B. Ya dijimos que esta era la distancia B, ya la proyectamos aquí, y la distancia A pues también la pondríamos aquí exactamente a la altura que corresponde. Bajo esta circunferencia hago la proyección y corresponde a esta altura. Bueno, pues esta distancia M es la que coloco aquí y coloco esa altura. Por tanto, la curva aquí viene así. Como vemos, es una curva pues cóncava, no tiene una convexa, no tiene una concavidad, ¿no? Por tanto, no va a ser afectada por este efecto. Sí va a ser afectada cuando sea convexa. Por ejemplo, un plano que vamos a poner por aquí. Proyectamos este punto y tiene esta anchura desde aquí hasta aquí. Esa anchura ya la ponemos aquí, o sea, cogemos la anchura, la colocamos aquí. Como vemos, es esto menor que el diámetro total. Entonces la colocamos de aquí a aquí y viene en la base hasta aquí. Tiene esta altura, o sea que en realidad viene por aquí y corresponde aquí a esto. O sea, el punto que pasa por la mitad. O sea que vas a ir por aquí. Por último, una circunferencia que la corte, un corte horizontal, es una circunferencia tal que viene por aquí y que la corte exactamente esta altura. Bueno, y esta altura aquí corresponde a esto. O sea, viene por aquí y tiene esta anchura. Coloco la anchura aquí, la proyecto. Eso quiere decir que la curva hará esto así. Tiene que quedar por detrás de la otra, obviamente, porque es un plano que está por detrás. En este caso sí que el plano de luz puede darse el caso. No es este el caso porque la luz viene así, pero si la luz viene más inclinada, de repente aquí donde es tangente a la superficie hace que aquí esto se ilumine, con lo cual la sombra que teníamos por aquí se desplaza hacia adentro. Bueno, eso era lo único que quería decir. Es un detalle muy pequeño, porque esto lo único que puedo hacer es abrir un poco la luz por aquí, nada más. Bueno, he explicado ya ese detalle de que no solo escoger la esfera directriz, que tiene más detalles, aparte de estas esferas tangentes, ¿no? Vamos a, por último, hacer la perspectiva. Sabemos ya cómo calcularlo. Sabemos también cómo proyectar. Ahora el cilindro interior viene, por ejemplo, por aquí. Entonces proyectamos, vendrá por aquí. Esta anchura aquí igual que esta. Para situarnos mejor, pues bueno, las alturas ya sabemos que se colocan lateralmente. Colocaremos aquí la elipse. Y ahora empezaremos a proyectar todos los elementos, por ejemplo la ventana de aquí a aquí. Proyectamos a la altura que quede. Esta será una curva elíptica, la misma para la ventana y a la altura que esté, también con la reducción en la altura correspondiente. Esta elipse centrada sobre la anterior y podemos empezar a hacer todos los elementos de la axonometría. Bueno, vamos por último, ya que sabemos lo de las sombras. Bueno, vamos a hacer la perspectiva rápidamente. Pues tenemos simplemente, vamos a coger los tres ejes rápidamente para no perder tiempo. Entonces sabíamos que aquí los tres ejes formaban ángulos iguales de 120 grados. Entonces tenemos 1, 2, haríamos lo mismo si tuviéramos un triángulo equilátero y uniéramos el centro del triángulo con cada uno de los vértices, ya que aquí podemos poner un triángulo. Bueno, vamos a poner la elipse, por ejemplo, aquí no muy grande. Cogemos el eje mayor para que quede bien centrada y vamos a hacerla, por ejemplo, al revés. Habíamos colocado vista desde arriba, ya que se suele ver desde abajo. Vamos a poner, luego sacamos las medidas, lo vamos a hacer al revés. Por ejemplo, otra elipse interior aquí,
centrada con la anterior. Entonces tenemos ya aquí el eje mayor de ambas elipses. Y ahora decíamos que si por ejemplo cogemos esta y hacíamos la tangente, coincidía que era paralela a esta dirección del eje. Y lo mismo aquí, esta de aquí atrás. Bueno, el hecho de que no coincida en este punto quiere decir que el eje no está muy bien centrado. Vamos a hacerla entonces, variar un poco la posición de la tangente. Bueno, entonces si vamos a coger esta altura, teníamos que en un triángulo equilátero, ahora teníamos que abatir siempre esta cara de la pirámide. Entonces simplemente tenemos aquí, por ejemplo, la posición. Vamos a coger esta medida igual. Y aquí la otra línea del cuadrilátero, que es en realidad un rombo. Bueno, cogíamos esta medida, la colocábamos aquí y prolongábamos el eje. Y hacíamos aquí una perpendicular al eje, obteniendo aquí entonces, ya al hacer centro en la mitad de esto, ya que esta medida era igual que esta, entonces esto era la mitad que coincidía con la prolongación del eje, hacíamos la semicircunferencia y en el punto de corte uníamos con esto. Bueno, pues simplemente este eje, al abatirlo, esta cara, pues ahora cogíamos la altura total. Si de repente la circunferencia era esta, tenemos esta medida, esta en verdadera medida, la colocamos aquí y decíamos luego que la altura del objeto, por ejemplo, era esta. Pues esta altura, entonces la colocamos aquí y la proyectamos, cae aquí. Entonces es desde aquí hasta aquí. O vamos a hacer que sea algo mayor, de aquí a aquí, aunque sobresalga es igual, de aquí a aquí. Entonces seguimos esta dirección y la altura entonces reducida es esta, desde aquí hasta aquí. Entonces cogemos esta altura, la colocamos a partir del centro y ya habíamos visto también cómo calculábamos las alturas. Una vez que teníamos la altura, hacíamos ya la curva del contorno que salía tangente. Decíamos, esto se reducía a esto. Entonces hasta aquí. Y ahora hacíamos aquí abajo el cilindro siguiendo la dirección del eje para los contornos del cilindro, las generatrices del contorno. Esto debe estar perfectamente centrado. Cogíamos esta elipse, también dándole la altura, bueno, la altura la podemos prolongar esta línea, es decir, pues realmente este punto lo hemos traído a partir de aquí, podemos proyectar este punto, es decir, bueno, el cilindro viene desde aquí, seguimos haciendo la línea hasta aquí, o sea, proyectamos según esta dirección, la dirección de estos dos puntos que me da la plantilla de elipses, estos dos bien marcados. Entonces al hacer esa dirección, donde me corte aquí, ahí tengo la medida real también de la altura del cilindro. Si cogemos la circunferencia correspondiente a esa, tiene esta anchura, bueno, se me queda pequeña, entonces hago esta como referencia, pero sé que realmente debe llegar hasta aquí, entonces lo digo para hacer una circunferencia en la que meter las ventanas y proyectarlas ahora. Entonces viene por ejemplo por aquí. Bueno, entonces decíamos que lo íbamos a ver desde abajo. Entonces visto desde abajo teníamos esta, la base de ese tejado, y también desplazada ya que tenía cierto grosor. Entonces ese es el grosor, y ahora viene el detalle este,
que tiene que haber igual medida aquí que aquí. Entonces lo bajamos un poco. Bueno, por último vamos a hacer, por ejemplo, las ventanas. Vamos a poner más ventanas, vamos, por ejemplo, a hacer una aquí y aquí otra. Entonces, al proyectar estos puntos, vamos a hacerla, por ejemplo, hasta aquí de grande, esta, hasta aquí. Como vemos, no está centrada, y luego la siguiente, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, igual de grande. Entonces, proyectando estos puntos, tenemos esta dirección, esta y esta. Y ahora también las alturas las colocamos. Sabemos también que la reducción es esta. Si por ejemplo la ventana, vamos a ponerla aquí, si la altura de la ventana es esta, entonces la altura la colocamos aquí y la proyectamos, y sabemos que lo que se reduce es esto. Entonces esas alturas las colocamos aquí. Como esto está visto desde abajo, o sea, las pondremos aquí. Por ejemplo, aquí, con esta elipse, aquí, un piso. Entonces la ventana viene desde aquí, esta es la altura reducida, la ponemos aquí. El piso llega hasta aquí, vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Es otra curva elíptica igual. Vamos a ponerla, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. O sea que esto va a ser la ventana. Podemos aquí hacer una forma circular. Y ahora al proyectar esta, viene por aquí siguiendo la línea que hemos tomado de referencia de la parte más alta, que es esta, y la parte más baja, que es esta. Entonces viene por aquí, o sea que viene por aquí. Y la curvatura empieza aquí abajo. Proyectamos el grosor por aquí también. Nos acercamos. Bueno, tenemos ya dos ventanas, que va a llegar las dos hasta aquí. Bueno, esto no debe quedar en el eje, ya que estaba descentrado hacia este lado y esta línea. La ventana puede ser curva o recta, lo normal es que sea recta, aunque tenga curvatura el muro. Bueno, tenemos ahí una torre con dos ventanas. Por último, para calcular las sombras, decíamos, si teníamos, por ejemplo, habíamos dicho que aquí había una esfera y que el cilindro de luz dejaba aquí esta zona de separación de luz y sombra. De repente la esfera era tangente en esta circunferencia, en el punto de intersección esa era la separación de luz y sombra. Bueno, pues si tenemos eso en planta y alzado, si tenemos un punto en planta y alzado, lo tenemos ya perfectamente localizado sobre esta circunferencia. Sabemos que queda en esta circunferencia y que queda exactamente aquí. Entonces, exactamente sobre esta circunferencia que colocaremos aquí, le damos la altura con la reducción que aplicamos aquí siempre. Ya que estaba saliendo fuera, decía que esta circunferencia correspondía a esta en la planta. Este era el punto de intersección, separación de luz y sombra, lo proyectábamos. Entonces un punto por dos coordenadas en planta y alzado ya queda perfectamente definido. Dibujamos entonces la posición exacta aquí con la reducción. Cogemos a la altura h a la que está, la colocamos a partir de aquí donde quede esto, h, la proyectamos y aquí exactamente en la posición de la circunferencia que viene por aquí,
el punto, por ejemplo, que quede aquí, y lo subimos, la intersección de esta línea con esta me da ese punto. Así haría todos. Bueno, eso quiere decir que ya podría sombrear aquí la posición exacta de todo ese cucurucho curvo por aquí. Decíamos también que se podía calcular si realmente la luz penetraba un poco hacia adentro. Bueno, también esto, por estar por debajo, queda todo, lo estamos haciendo ahora visto desde abajo. Al principio lo íbamos a hacer visto desde arriba, pero como casi siempre se ve desde el suelo, bueno, pues esa sería ya el cálculo. Por último, simplemente para calcular una circunferencia que proyecta su sombra sobre el cilindro que viene por aquí, pues tenemos, aquí tiene la circunferencia, su proyección en el suelo. Esta es la dirección del rayo por el suelo y esta es la dirección del rayo por el espacio. Por aquí levantamos una vertical y ahí me da un punto de intersección. Bueno, pues todo esto lo podemos hacer también en la planta y el alzado. Tenemos aquí, por ejemplo, el cilindro de la torre y tenemos, por ejemplo, un punto con su proyección. No, perdón, el tejado queda aquí. Bueno, pues según eso el rayo, por ejemplo, sigue esta dirección en el alzado y sigue esta en planta. Corta aquí y levantamos una vertical, ahí tenemos ya un punto de sombra. Si quiero hacer otro punto, hago el mismo procedimiento. El rayo sigue esta dirección para este punto, proyecto el punto, proyecto esto, corta aquí y tengo otro punto. Eso quiere decir que la sombra pues va a venir por aquí hasta que sea tangente al cilindro aquí. En el momento en que subo esto, entonces termina aquí y todo esto ya es en sombra. Bueno, como ya dijimos antes, si tenemos un punto con dos proyecciones en planta y alzado, ya lo podemos subir aquí. Bueno, viene por aquí, hasta aquí teníamos la torre. Bueno, en todo caso también se podría hacer en el espacio calculando la dirección de este rayo, ¿no? Entonces haríamos la dirección del rayo, haríamos lo mismo por aquí, resulta que esto viene por aquí y todo esto lo repetiríamos aquí, de manera que nos caería aquí. Entonces aquí tendríamos la sombra proyectada, igual que imaginamos aquí las esferas, los proyectaría aquí su sombra. Vamos a hacer que, por ejemplo, caiga por aquí. Y como decíamos, en el momento en que fuera tangente, si esta es la dirección del rayo, proyectamos, aquí quedaría la separación de luz y sombra. Luego habría que calcular el reflejo de esto sobre el cristal y la sombra que proyecta aquí también, y el reflejo sobre el cristal. Bueno, simplemente marcamos por aquí la posición para la sombra y aquí la separación de luz y sombra. Esto es lo que se proyecta y siempre la separación Bueno, pues eso sería, también proyectaría su sombra sobre esta zona, pues simplemente si hacemos el rayo aquí, por ejemplo, que viene por esta dirección, viene por aquí, corta aquí, levantamos una vertical y ya está, corta en este punto. Y como vemos desde abajo quedaría más hacia abajo. Mientras que aquí se puede decir que ya entra directamente y está prácticamente todo igual de iluminado. Sí se podría dar en el lateral un poco más de oscuridad.
Bueno, pues esa sería la forma de calcular. Si queremos calcular el rayo en el espacio, pues hay que pensar que en asonometría también, si tengo dos puntos cualesquiera, por ejemplo este punto y su sombra, en realidad al tener dos puntos ya queda perfectamente definida la posición del rayo. Pero bueno, no vamos a alargar más el ejercicio, que ya es bastante largo. Eso está explicado cómo hacer una sonometría, una recta oblicua en asonometría.